el constitucionalista Stalin Raza. Buen día, doctor, bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. Su opinión sobre la decisión de la Corte Constitucional de no aprobar los últimos 2 decretos enviados por el presidente. Buenos días, Juan Javier, buenos días al resto de compañeros del panel y a quienes lo escuchan. Yo creo que la decisión de la Corte Constitucional es la correcta y para esto no hace falta meterse en tecnicismos, ¿no? La reflexión es muy clara y muy simple. En un periodo excepcional, en un periodo de transición como el que estamos viviendo en este momento, porque el presidente de la República decidió cesar a la Asamblea Nacional, no existe otro órgano que haga contrapeso a las decisiones del Ejecutivo que no sea la Corte Constitucional, en la materia específica en la que le corresponde, en la que le ha asignado la Constitución, que es en la aprobación o reprobación de los decretos leyes de carácter económico urgente que emite el presidente de la República. Entonces, frente a eso, la Corte Constitucional lo que está haciendo es ejercer su tarea y su función de volverse en un contrapeso necesario, porque en un sistema democrático no puede haber ejercicio del poder ilimitado sin control. Para eso existe la Corte Constitucional y esto es lo que ha hecho. Le ha dicho al presidente de la República que sus proyectos de decretos leyes son económicos, pero no son urgentes. Doctor, muy buenos días. Andrés Ortiz lo saluda. Un gusto tenerlo acá en Radio Centro. La doctora Carmen Corral, en su voto salvado y en su voto concurrente en el otro dictamen, hace mención de su preocupación que la Corte de mayoría comience a crear una jurisprudencia alrededor de esta potestad de la Corte Constitucional de no solamente hacer un control de constitucionalidad, es decir, esa confrontación entre el proyecto y su cumplimiento a las normas constitucionales y que se adecúen a las normas constitucionales, sino también entrar incluso a hacer una clasificación de la urgencia económica y hace para algunos juristas también, y los escuchaba ayer también en la radio, de crear o de inventarse fuera del marco legal y constitucional unos requisitos que debería en principio cumplir el sentido de urgencia, y eso pues le llamaba la atención y a la preocupación a la doctora Corral en cuanto a esta reglamentación que se está creando por parte de la Corte Constitucional. Y ella le llama la atención también el hecho que el propio artículo 148 de la Constitución permite justamente que estos decretos leyes que se llegasen a aprobar en la Corte Constitucional pueden ser revisados e incluso derogados posteriormente por la Asamblea Nacional. Entonces, hay un sector de la academia en distintas partes del país que están preocupados por el hecho de que no se está dejando al presidente dictar estos decretos leyes con esta urgencia que la Corte está reglamentando, cuando sí existe un control posterior por parte de la Asamblea Nacional. ¿Cómo congeniar esta voluntad del constituyente, doctor, que en su momento se pensaba que el presidente de la República, si bien no es que iba a tener tabla rasa, iba a tener cierta libertad a la hora de poder legislar, y por otra el hecho de que esas leyes sí podían luego ser revisadas por el propio mandato constitucional por la Asamblea? ¿No será que acaso el constituyente sí le quería permitir al presidente que en este lapso poder gobernar con cierta liberalidad y que la Corte no se convierta, como aparentemente está pasando, en un actor político? Porque si leemos los comunicados, incluso hay reproches al presidente y cita 3 veces la carta que el presidente de la República le mandó a la Corte Constitucional. Entonces parecería que estamos en una lucha de poderes, doctor. Bienvenido. Buenos días, Andrés, gracias. No, yo no creo que sea así. A ver, el sistema constitucional ecuatoriano está diseñado como un órgano extrapoder que es la Corte Constitucional, que además es la única institución que tiene la capacidad de interpretar de manera obligatoria la Constitución. Interpretar la Constitución, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la Corte Constitucional tiene la capacidad de desarrollar cuáles son los conceptos que no están desarrollados en la Constitución. Entonces, cuando decimos que la Corte Constitucional tiene la facultad de revisar los proyectos de decretos leyes, de decretos ejecutivos que le manda el presidente de la República en este periodo excepcional, sobre la materia económica y sobre la urgencia, queremos decir que la Corte Constitucional tiene la capacidad de definir qué es económico y qué es urgente desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución. ¿Sí? Entonces, para eso está diseñada la Corte Constitucional, para eso está diseñado el sistema constitucional. Y la Corte hace esto no solo en esta materia, lo hace en un sinfín de materias más.
Por ejemplo, cuando las leyes o cuando los derechos dicen el derecho a una vida digna, la Corte Constitucional desarrolla el concepto de qué es una vida digna, de qué es unas condiciones de habitabilidad adecuadas, de cuál es el derecho a la ciudad, de cuál es el derecho al agua. No está definido eso puntualmente en ningún texto normativo, ni de la Constitución ni de las normas secundarias. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, hace un desarrollo de estos conceptos y da el alcance de cuál es el contenido interpretativo de qué debe entenderse por estos conceptos. Lo mismo ha hecho acá y no debería llamarnos la atención cuando le dice al presidente de la República, ya le dijo en los decretos anteriores, ¿no? Le dijo, hay 3 criterios para establecer la urgencia de un decreto ley de materia económica. Esos 3 criterios tienen que cumplirse. ¿Qué pasó? El presidente no los cumplió en estos 2 segundos decretos leyes, no se adecuó a esos conceptos que ya había preestablecido la Corte Constitucional antes, y la Corte le ha dicho ahora, señor, no ha cumplido usted con esos criterios que hemos desarrollado nosotros, porque nosotros tenemos la función constitucional de decidir qué es lo económicamente urgente. Entonces esto no debería llamar la atención, todo lo contrario. Para eso existe la Corte Constitucional, no para ejercer de actor político, ciertamente, pero sí para disciplinar. La Corte Constitucional disciplina al Ejecutivo cuando hace cosas como las que estamos tratando ahora, pero disciplina también al Legislativo, cuando, por ejemplo, declara la inconstitucionalidad de las leyes que han sido expedidas por la Asamblea Nacional. Pero disciplina también al Judicial, cuando a través de las acciones extraordinarias de protección elimina, anula, deja sin efecto sentencias aún de la propia Corte Nacional de Justicia. Disciplina también al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral a través de las mismas competencias. Es decir, nosotros hemos creado en la Constitución ecuatoriana un sistema en el cual la Corte Constitucional es un órgano jurídico que disciplina a los poderes del Estado y a las funciones del Estado. Para eso existe. Si no nos gusta, tenemos que repensar o plantear un sistema diferente, pero mientras este sistema exista, tenemos que ser respetuosos y aceptar lo que dice la Corte Constitucional y no ponerle en el plano del debate político, porque no está en ese plano. Doctor Fernando Aguayo lo saluda. Escuché al doctor Hernán Salgado y él decía que no existe en la Constitución algo que señale que la Corte Constitucional puede calificar la urgencia o no, que eso está simplemente en manos del presidente de la República. Como estamos tratando de aclarar y que la gente entienda, sepa si es constitucional, si no lo es, si está bien lo que hace la Corte Constitucional o no, yo le pongo el antecedente de alguien que hasta muy poco tiempo atrás fue nada menos que el presidente de la Corte Constitucional, que dice que en ningún lado consta que la Corte puede determinar o calificar la urgencia, que eso está solamente en manos del presidente. ¿Cuál es su análisis al respecto? Mi análisis es que, siendo respetable la opinión, respetabilísima la opinión del doctor Salgado, lamentablemente está equivocada. Y claro, no puede equivocarse, no somos infalibles, ¿no? Ni el Papa es infalible, menos el doctor Salgado. Entonces, el doctor Salgado se equivoca por la siguiente razón, porque la Constitución establece en el artículo 148 que cuando no existe Asamblea Nacional porque está cesada, porque se ha producido la muerte cruzada, el presidente de la República puede gobernar, puede emitir normas a través de decretos leyes de carácter económico y urgente, que serán evaluadas, analizadas por la Corte Constitucional. Entonces, si pretendemos quitarle a la Corte Constitucional la capacidad de analizar qué es económico y qué es urgente, o si los proyectos, los decretos leyes que envía el presidente de la República son económicos y son urgentes, le vaciamos de contenido a la tarea de la Corte Constitucional, le quitamos funciones. La Corte Constitucional se queda como mero secretario que pasa papeles del Ejecutivo hacia el registro oficial para que los promulgue. Y esto no es así. La Corte Constitucional tiene un rol que cumplir, un rol de verificación formal y un rol de verificación material, sustancial. Y en el rol de verificación material, sustancial, lo elemental que hace es verificar las 2 características que le hacen a la esencia del decreto ley, que sea económico y que sea urgente. Si la Corte no se pronuncia si es económico o si es urgente, ¿sobre qué se pronuncia? Entonces, con todo el respeto que se merece el doctor Salgado, me parece que se equivoca en esta apreciación. Tengo unos comentarios del público. Alberto Zúñiga Flores: hay que cambiar el sistema porque la Corte Constitucional no funciona en su aspecto de disciplinar, solo actúa de acuerdo con los intereses políticos, dice Alberto Zúñiga. También nos escribe Paul Lazo y dice: el problema no es la Corte como institución, son los funcionarios.
Stalin, teníamos aquí en el panel una duda y es respecto a qué es lo que va a pasar de ahora en adelante en la relación Ejecutivo-Corte Constitucional. Vemos que está tensa la relación porque esta carta que mandó el presidente, esta remisión que hace la misma Corte reprochando al presidente de la República, cosa que no es usual pues entre una Corte y un presidente de la República. Parecería que están en una pelea de egos, porque cuando uno, por lo menos yo no estoy acostumbrado a leer este tipo en dictámenes, esta pelea entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Pero más allá de ese pequeño detalle, está claro que yo sí concuerdo con la Corte Constitucional en la parte, por ejemplo, de los derechos laborales que estaban siendo conculcados y que evidente y claramente eran contrarios a la Constitución, el hecho de establecer normas que no tenían nada que ver con el tema de una ley de quiebras, ¿no verdad? No era la creación técnicamente de criptomonedas, pero de una situación totalmente ajena a un tema de urgencia económica por el fenómeno del niño, por el COVID. En su experiencia, ¿es factible que en este control de constitucionalidad que está haciendo la Corte, en donde vemos que en los dos fallos dice a prima facie, vemos que no hay inconstitucionalidades, o sea, hacen una revisión por arriba, ¿no? Y se meten más en lo económico y en urgente, cuando yo, ya hablo a título personal, pensaría que debería ser a la inversa, ¿no? Entrar a profundidad, analizar si el texto es respetuoso de la Constitución, pero en todo caso, de aquí en adelante, ¿cómo debería ser la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional? Porque en el fondo el presidente lo que quiere es tratar de solucionar temas puntuales al final de su mandato, y parecería que la cuerda está muy tensionada, ¿no? ¿Qué, desde su punto de vista, qué sería lo prudente en estos últimos meses del ejercicio del presidente Lasso para tratar de conseguir lo que él quiere, que es que se aprueben sus decretos leyes en favor de las grandes mayorías de los ecuatorianos? Bueno, primero eso, abandonar los empecinamientos y los berrinches, ¿no? Y entender que son funciones y funcionarios del Estado, y en tanto funcionarios del Estado, y los temas no son personales, los temas son institucionales y funcionales. Entonces, tanto Corte como Ejecutivo deberían comprender eso primero, y luego el Ejecutivo, que es quien tiene la iniciativa de enviar los decretos leyes de carácter urgente, lo que tiene que hacer es adecuarse, aceptar que es la Corte Constitucional quien fija esos parámetros y adecuarse a esos parámetros. Y en lo futuro, si va a enviar nuevos decretos leyes de carácter económico urgente, cumplirlos. Y cumplir con la función para lo que están diseñados, es decir, para resolver problemas que se presenten urgentemente en este lapso de excepción. Por ejemplo, el tema del fenómeno del niño es un tema que sí se va a presentar de manera urgente y en este lapso de excepción, y que además requiere de medidas puntuales y adecuadas. El presidente de la República tiene que enderezar la política pública a ese objetivo, a las medidas adecuadas, idóneas, inmediatas y proporcionales a lo que significa el fenómeno del niño. Pero no pretender regular aspectos que no tienen nada que ver, porque eso suena más bien a pasar por la puerta de atrás, aspectos que están guardados ahí, que le interesan mucho al presidente de la República, pero que no son urgentes, que no son necesarios e indispensables dentro de este lapso de excepcionalidad. El presidente de la República y todos los ecuatorianos debemos entender que frente a una crisis política como la que se produjo por la cesación de la Asamblea Nacional, el orden jurídico, el orden institucional, no es el de todos los días, no es el orden regular. Y por lo tanto hay que ser consecuentes y conscientes de las decisiones que uno tomó, y saber que en medio de esas decisiones que uno tomó tiene que pagar las consecuencias de no haber calculado bien. A mí me parece que es una falta de cálculo del presidente de la República y de sus asesores el haber pensado que, deshaciéndose de la Asamblea, podía legislar y podía gobernar sin un contrapeso. Y no se dio cuenta de que la Corte Constitucional que tenía iba a ser mucho más rigurosa, iba a ser mucho más enfática incluso en sus pronunciamientos de lo que pudo haber sido la propia Asamblea Nacional. Entonces, esta falta de cálculo y este error de cálculo es un mea culpa que tiene que hacer el Ejecutivo, y aceptar que se jugó esa carta. Y esas son las reglas con las que va a tener que jugar de aquí a los próximos meses. Doctor, hay personas que se comunican con nosotros y ellos también tienen la inquietud, si acaso aquella que tenía que ver precisamente con la condonación de intereses para los deudores estudiantes, tenía el carácter de urgencia o no. Obviamente fue denegado por la Corte Constitucional, pero ¿cuál es su criterio al respecto también? A ver, mi criterio es que si al presidente, al Ejecutivo le parecía esto muy urgente y muy importante,
tenían mecanismos al alcance de política pública, no necesariamente de cambios normativos, para cumplir con lo que ya estableció la ley desde el año 2019. Desde el año 2019 tenemos una ley en la que se establecieron mecanismos para que la CENESID, que fue quien se hizo cargo de la cartera vencida de todos los créditos educativos, pueda analizar caso a caso y determinar cuándo proceden refinanciamientos, cuándo proceden condonaciones de intereses, cuándo de multas, cuándo incluso proceden condonaciones totales o parciales de las deudas, inclusive, por razones de que las personas beneficiarios habían sido personas con discapacidad o se encontraban con enfermedades catastróficas, que es un poco el recalentado que se hizo para enviar este nuevo proyecto de decreto ley, ¿no? Pero la ley ya estaba. Y la CENESID no ha hecho nada al respecto. La propia CENESID le manda a la Corte Constitucional una estadística de cuántos son los casos que tiene acumulados de deudas vencidas y cuáles son los casos que ha podido refinanciar. Y esto es así. Yo mismo le puedo contar una experiencia personal, profesional. Tengo varios casos de personas a quienes yo represento que son deudores de los créditos educativos y que han presentado insistentes pedidos a la CENESID que no han sido atendidos, que no han sido despachados, que hasta ahora duermen el sueño de los justos ahí. Entonces, si es urgente, si es necesario, si es indispensable, si realmente hay sensibilidad con este grupo poblacional, hay las herramientas, las leyes hay, las normas hay. El desarrollo de la normativa inferior y secundaria está a cargo de la propia CENESID y del propio presidente de la República y no necesita para esto ir ni a la Asamblea ni a la Corte Constitucional. Ejecute. Así como perdón que me salte, pero así como en el tema de seguridad, las herramientas hay. ¿Qué hace falta? Ejecución de las herramientas. Sí, pueden ser mejores las normas, se pueden pretender cambiar para mejor siempre las normas, pero con lo que hay, alcanza cuando hay voluntad y decisión. Lo otro suena a demagogia. Stalin, una consulta. A mí me nace la duda, ¿es factible que la Corte Constitucional en estos dictámenes, como lo hace, por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad, en este control que hace, pudiera, por ejemplo, supongamos que cumpla con los requisitos, con los 3 requisitos de urgencia, que sea económico y que obviamente pues no vulnere la Constitución, el texto normativo? ¿Es posible que algunos capítulos o artículos pueda declararlos inconstitucionales, pero el resto de la ley pueda pasar? ¿Eso es factible en estos dictámenes o es sí o no contundentemente? Sí, es factible porque la Corte Constitucional, entre sus competencias diferentes a las que tenía el Tribunal Constitucional pasado, tiene las de modular los efectos de las sentencias. Modular en el tiempo, modular en la materia, modular en el espacio. Así que sí, puede hacerlo, pero el tema es que en estos 2 casos puntuales la Corte Constitucional ha dicho que no son constitucionales en su totalidad porque no son urgentes, porque no reúnen este primer requisito fundamental para que se puedan analizar después. Por ejemplo, voy al caso puntual de la ley de quiebras. Supongamos que la Corte Constitucional hubiese estimado que el proyecto es económico y además es urgente. Eso le habría habilitado a la Corte a analizar varios de los capítulos que tiene esa ley ese proyecto de ley de quiebras, ¿no es cierto? Y habría dicho, por ejemplo, que el tema de los trabajadores es un tema inconstitucional, porque claramente lo es. Pero no necesariamente que el tema de las medidas para acudir a los procesos concursales ante la superintendencia de compañías es inconstitucional, ¿sí? Y de pronto habría podido analizar más adelante que el tema de los criptoactivos es un tema que no es pertinente dentro de este análisis y por lo tanto también es inconstitucional. Pero ese no es el caso. Lo que ha dicho la Corte de arranque es: el proyecto que me ha mandado el Ejecutivo no es constitucional en su totalidad porque no es urgente. Siendo económico, no es urgente. Por lo tanto, cualquier otra consideración que yo haga es una consideración adicional. Por eso lo dice, son consideraciones adicionales. Y lo fundamental, lo esencial, el corazón de la decisión es que el proyecto no reúne uno de los 2 requisitos establecidos en el 148, es decir, el de urgencia económica. Pero sí, ese es el control que hace la Corte. Y lo otro, perdón, antes de olvidarme, es que la Corte en este caso de los decretos leyes de carácter urgente hace un control previo, un control anterior, no hace independientemente del control posterior que efectivamente puede hacerlo la Asamblea Nacional. Pero si existe el control previo es precisamente para evitar los efectos nocivos que se puedan producir de la aplicación de una norma hasta que la próxima Asamblea venga y decida si es conveniente o no, es así, conveniente o no políticamente, derogarla o mantenerla. Jurídicamente, no políticamente, la Corte dice provisionalmente esto no puede pasar, porque ese es el rol que la Corte tiene, hacer ese control preventivo de que no se produzcan efectos jurídicos contrarios a la Constitución. El hecho que la Corte sí haya permitido
la rebaja tributaria para un amplio sector de la ciudadanía. Eso también hemos venido escuchando los últimos días a raíz de los dos dictámenes. ¿Cómo así la Corte, en un caso puntual en donde paradójicamente se beneficia a un gran sector de la ciudadanía y actúa como actor, dicen que actúan como actor político la Corte al aceptar ahí sí el sentido de urgencia y el sentido que sí era económico? Resulta que cuando se quiere beneficiar a un sector que, si bien es cierto, es reducido, pero también que sufría por un problema económico, la Corte en cambio le da la espalda a esos ciudadanos. O sea, ¿cómo congeniar esos dos dictámenes, que en el un caso sí considera que era urgente y de efecto inmediato, y tanto es así que efectivamente fue inmediatamente puesta en vigencia por el SRI? Sin embargo, en este otro sector, que no deja de ser importante porque son un dínamo de la economía, son estudiantes, son profesionales, jóvenes que están recién saliendo, que quieren abrir su negocio, su emprendimiento y que tienen esta carga económica importante a sus espaldas, ¿cómo así la Corte cambia de criterio tan rápidamente? No cambia de criterio, porque no son casos iguales, porque se compara entre iguales, se compara manzanas con manzanas, peras con peras. Los casos no son iguales. En el caso de la reforma tributaria, y vamos a establecer dos diferencias, en el origen y en los efectos. En el caso de la reforma tributaria, el origen es que el presidente de la República había enviado esta reforma tributaria como un proyecto de ley de carácter urgente económico a la Asamblea, y la Asamblea no lo había tratado. En el caso de los créditos educativos, el presidente de la República, y en el caso de las quiebras, de la ley de quiebras, el presidente de la República nunca envió un decreto ejecutivo con carácter económico urgente. Es decir, la urgencia le resultó al presidente de la República ahora que no hay asamblea, ¿sí? Entonces no son iguales en el inicio. Y en los efectos de la ley de reforma tributaria, como usted bien señala, son efectos inmediatos. Se aplicaban inmediatamente después del dictamen de la Corte Constitucional. Tan es así que el SRI ya los está ejecutando y se van a hacer efectivos durante este ejercicio fiscal y se declararán en el próximo. En el caso de la ley de quiebras y en el caso de los créditos educativos, los efectos eran para después de 180 días, lo establecían así los propios proyectos de decretos leyes urgentes. Y además la Superintendencia de Bancos estaba pidiendo un plazo de mayor a un año incluso para poder organizar la estructura administrativa interna, la infraestructura informática y los procesos burocráticos para poder enfrentar el proceso de los pedidos de quiebras y de acuerdos con entre empresas y acreedores que se presenten ante esa superintendencia. Entonces los efectos tampoco eran inmediatos. Y la Corte, en estos tres criterios que desarrolló para establecer la urgencia, dice eso, que las cuestiones tengan un origen inmediato, y este problema venía de hace más de 10 años, el tema de los créditos educativos, y el tema de las quiebras venía de hace 3 años atrás, y nunca nadie presentó, a pesar de que había ley, un proceso de esto ante la Superintendencia de Compañías. En el caso de los impuestos no era ese el problema. Lo segundo, que los efectos económicos sean inmediatos, y ya vemos entonces que en uno y otro caso los efectos económicos no son inmediatos, en el segundo y en el primero sí. Por eso, al no ser casos iguales, al no ser peras con peras ni manzanas con manzanas, no se puede tratar de mezclar los dos criterios. Doctor, importante tema también el relacionado con el acuerdo comercial con Costa Rica. Ha habido objeciones y, por supuesto, puede ser un antecedente malo para los otros acuerdos que, en el caso, por ejemplo, de China, fue ya firmado por el gobierno ecuatoriano y también por el gobierno chino, pero que hace falta la ratificación de los congresos. Cuando tengamos, pues, asamblea, esto sucederá. Pero es precisamente por temas que tienen que ver con las inversiones. La Corte Constitucional dice que se cedería soberanía cuando se va al arbitraje internacional, pero recordemos que el Ecuador precisamente dejó de recibir inversiones y de que vengan grandes empresas que son absolutamente necesarias para generar trabajo, para generar riqueza. Y con esto, pues, peor aún, cuando el Ecuador lo que debe buscar es allanar el camino para que vengan las empresas a invertir. Y obviamente las empresas dicen, pero queremos con arbitraje internacional. Y eso está muy bien. En el mundo funciona el arbitraje internacional. En la época del presidente Rafael Correa denunció los arbitrajes y quedamos fuera del CIADE y demás. Se volvió a reconstruir el tema, ya con Lenín Moreno. En la actualidad se ha tratado de que estemos bajo el paraguas de arbitrajes internacionales para que puedan venir las empresas. Pero con este fallo de la Corte, otra vez vamos para atrás, caminamos en el sentido contrario. ¿Cuál es su
Su análisis al respecto. Y que el problema no es el fallo de la Corte, el problema es la Constitución. El problema, si es que fuera un problema, si es que yo coincidiría con su opinión, el problema es que el artículo 422 de la Constitución impide que el Estado ecuatoriano vaya a ser sometido a arbitrajes internacionales en disputas con privados, ¿sí? Entonces, si uno tiene desacuerdo con eso, lo que tiene que proponer es un cambio de la Constitución, pero no criticar que la Corte Constitucional haya aplicado lo que dice esa Constitución. Eso es lo que ha hecho la Corte. La Corte lo que ha dicho es en el acuerdo, en el tratado comercial con Costa Rica, hay disposiciones que le obligan al Estado ecuatoriano a someterse al arbitraje del CIADI y a las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas en controversias con privados, no con Costa Rica, sino con privados de Costa Rica que quieran invertir en el Ecuador, o al revés, con privados ecuatorianos que quieran invertir en Costa Rica. Costa Rica no sé si tenga esa prohibición, pero en el Ecuador sí la tenemos. El Estado ecuatoriano, cuando tiene controversias con privados, no puede someterse a arbitrajes internacionales. Y no es el caso de China, porque en China se somete a arbitrajes internacionales con empresas públicas de China. Distinto habría sido que el tratado con Costa Rica haya establecido que el Ecuador y Costa Rica, si tienen una diferencia de criterios sobre la aplicación del tratado, se sometan a un arbitraje internacional. Esto es diferente. Ahora, si un inversionista privado de Costa Rica tiene un problema con el Estado ecuatoriano, no puede someterse a arbitraje internacional porque esto es lo que impide la Constitución. Y es así de simple. Si no nos gusta esa disposición de la Constitución, hay que ir a un cambio de esa disposición. Pero mientras exista, no le podemos cuestionar a la Corte porque aplique lo que dice la Constitución. Sí, doctor, pero lo que pasa es que usted advierte y anota y dice esto es con privados. Hay que recordar que en los acuerdos de libre comercio uno de los capítulos esenciales es precisamente el de inversiones y quizá el más discutido. Entonces, tampoco es esto de que Ecuador-Costa Rica. Se entiende que en el acuerdo entran los privados especialmente. De tal forma que, tiene usted razón, está en la Constitución y lo que ha dicho la Corte es, bueno, hay que respetar la Constitución, pero yo decía y advertía que es lo que nos está haciendo daño profundo a los ecuatorianos, el país con menor recepción de inversión extranjera, pero es que es una vergüenza lo que pasa con el Ecuador en ese sentido, con todas las potencialidades que tiene, hasta la ubicación geográfica, de tal manera que en esto también hay que reflexionar. Claro, pero ese es un debate que tiene que hacerse para un cambio a la Constitución, no al dictamen de la Corte Constitucional. Es un debate que tiene que darse y tiene que darse de manera amplia, ¿no? Usted opina así, yo de alguna forma también adhiero a su opinión, pero hay otros sectores que opinan, con los que tampoco estoy en absoluto desacuerdo, que dicen que la experiencia nos demuestra que en los acuerdos internacionales que fijamos para la protección de inversiones, cuando íbamos al CIADI, el Estado era el eterno perdedor de las disputas en el CIADI y disputas millonarias. Porque indudablemente existe un orden económico mundial que privilegia las inversiones de las transnacionales a pequeños poderes o pequeñas influencias de estados tercermundistas como el Estado ecuatoriano. Entonces también hay que considerar los otros argumentos y hay que hacer un balance, un amplio debate democrático y en un momento determinado discutir si es necesario o no cambiar este impedimento que tiene hoy la Constitución. Una última pregunta, que se nos viene el tiempo encima. Esta tarea que le ha impuesto la Corte Constitucional a la Asamblea, cuando ya se incorpore la Asamblea, la hoja de ruta como que no la dejó muy clara la Corte. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Que tienen que reformular el proyecto y volverlo a suscribir con Costa Rica? Es decir, ¿cuál es el procedimiento? Habla de renegociar. De la renegociación, esa parte. Y luego obviamente tendría que regresar a la Corte Constitucional pues para recibir el dictamen favorable. Entonces esto va a llegar a la Asamblea y la Asamblea pues tendrá que derivarlo al Ejecutivo, porque esto no negocia la Asamblea, sino que negocia el Ejecutivo. O sea que esto no es que pasa por la Asamblea. Si nos quisiera que nos ayude con una explicación para las personas que nos están escuchando y puedan entender cuál sería el procedimiento que debe accionar el Estado como concepto, ante esta decisión de la Corte. Esto sí me parece incorrecto del dictamen, ¿sí? El dictamen no entra, mejor dicho, se da cuenta de esto, pero decide no abordar el problema a fondo. Y es que la disposición misma del artículo 422 de la Constitución dice que cuando el tratado internacional tiene disposiciones que sean contrarias a la Constitución, la Corte Constitucional lo declarará como así lo ha declarado, y que debe producirse una de dos cosas: o no firmarse el tratado, porque no puede aprobarse por parte de la Asamblea, porque es inconstitucional, o debe cambiarse el ordenamiento jurídico interno.
en este caso nada menos que la Constitución, a través de todo el proceso de cambio constitucional, que ya sabemos que es un proceso engorroso, difícil y todo lo demás. Entonces, frente a la imposibilidad de cambiar la Constitución, la Corte Constitucional debió haberse dado cuenta y ser consciente de que este tratado no se podrá aprobar por parte de la Asamblea Nacional. Y es decisión del Ejecutivo, presidente de la República, saber si renegocia o no renegocia los términos del tratado. Pero no seamos tampoco ingenuos. Si una de las partes fundamentales de ese tratado es precisamente la resolución de las controversias a través del arbitraje, genuinamente debemos pensar que Costa Rica no estará interesado en modificar esa parte del tratado y en establecer que se puedan instituir mecanismos de resolución de conflictos distintos que el arbitraje que ellos estaban pensando originalmente. Entonces es un proceso que nos va a llevar a que el tratado quede en el limbo, que quede bloqueado y que las negociaciones del tratado se prolonguen indefinidamente hasta saber si Costa Rica decide avenirse a nuestros criterios o si se produce más adelante un cambio, que es lo que le gustaría al licenciado Aguayo, en la Constitución para que se habilite la posibilidad de firmar el arbitraje internacional. Entonces, sí, la Corte debe haber sido más consciente de esto y no dejarlo simplemente enunciado como que esto va a la Asamblea cuando exista Asamblea y que la Asamblea decida lo que tenga que decidir. Lo que la Asamblea tendrá que decidir es que no puede aprobar el tratado y enviárselo al Ejecutivo para ver si el Ejecutivo renegocia, que también será un próximo Ejecutivo, ¿no? A ver si tiene el próximo Ejecutivo la voluntad o no de renegociar esto con Costa Rica. Es sumamente difícil el renegociar porque una vez que está cerrado el acuerdo es porque estuvieron todos conformes, pero usted anota que hay un problema constitucional que se debió haber previsto. Y por otro lado, hay que decir que estamos nada menos que negociando con un país súper democrático, respetuoso de las leyes como lo es Costa Rica. Quiero solo recordar que cuando ellos lograron un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, como siempre fue negociación en bloques, en este caso con los centroamericanos, en el caso de los andinos, Ecuador se quedó al margen, pero Colombia y Perú firmó. Costa Rica, a diferencia de los otros países de Centroamérica, sometió a una consulta popular para ver si la gente quería o no. Así son de democráticos ellos. Un ejemplo, finalmente se aprobó y son parte del acuerdo con los Estados Unidos. Entonces no van a permitir, pues para ellos simplemente lo que ha sucedido es, ya no existe tratado de comercio con el Ecuador. Así que esa es la realidad. Muchísimas gracias, sí, doctor. Bueno, pero es un interesante ensayo porque vamos a ver también cuáles son los intereses ecuatorianos en la relación comercial con Costa Rica, ¿no? Habrá que ver si la balanza nuestra es deficitaria o es superavitaria en las relaciones comerciales con Costa Rica y ver si para nosotros es también o no de vital, trascendental importancia, más allá de los temas jurídicos que hemos dicho aquí, tener o no un tratado de libre comercio con Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos el criterio jurídico del constitucionalista Stalin Raza. Buen día, doctor. Muchas gracias, un saludo cordial, hasta luego.